juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos a Dios toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bien, Mateo capítulo 13, vamos a leer, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, Mateo 13, del 1 al 9, y luego nos pasamos del 18 al 23. Dice la palabra del Señor: aquel día subió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Miremos el versículo 18. Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Padre, gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús. Toda gloria, Señor, toda honra, Padre, son para ti. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos sabiduría de lo alto, conocimiento, Señor, entendimiento, revelación de tu palabra. Que esta palabra, Señor, edifique nuestras vidas, nuestros corazones, Dios, y que sea tu Espíritu Santo quien nos hable una vez más en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos leído esta palabra? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí alguna vez sembramos alguna semilla, frijoles, maíz? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermanos, aprovechamos el terreno donde vivíamos y sembrábamos algo? Fíjense que la Biblia dice, hermano, que todo buen árbol da buen fruto, y todo mal árbol, dice la palabra, da malos frutos. O sea, dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos, porque todo árbol, dice la palabra, se conoce por sus frutos. ¿Alguien diga amén? Sí, que se conoce por sus frutos. Y una de las cosas es que el que le gusta sembrar, hermanos, tiene buena mano para sembrar. Sabe el terreno, sabe la tierra, sabe el lugar donde va a sembrar. El sembrador, hermanos, tira la semilla.
se refiere al predicador, al que siembra la palabra. El Señor les hablaba por parábolas al pueblo de Israel, porque las parábolas, hermanos, son historias cotidianas de la vida, donde hace resaltar la verdad, algunas veces, y otras cosas siempre, casi siempre, porque algunas veces no las entendemos. Pero la explicación de la parábola del sembrador hace, hermanos, que los discípulos, que los que seguían a Cristo, se den cuenta de lo que estaba pasando sobre la siembra de la palabra, la siembra de la semilla. Y eso, hermanos, es lo que acontece hoy en día. Las iglesias, hermanos, las personas, la gente visita las iglesias los días de culto. La gente viene, algunos se convierten a Cristo, algunos nacen de nuevo. Algunos, hermanos, dan frutos rápido, otros cuestan, pero dan fruto. Amén. La cosa es que hay que darse cuenta, de lo que se recoge o de lo que va a cosechar. Pero dice la palabra que Jesús explica la parábola del sembrador. Usted ya vio y leyó las 4 clases de semilla, que son 4 clases de creyentes. Oiga bien, las 4 clases de semilla son 4 clases de creyentes que hay dentro del reino de Dios, dentro de las iglesias. Ahora mi pregunta es, ¿en cuál de esas 4 se encuentra usted? Respóndase usted mismo. ¿En cuál de esas 4 tipos de semilla o tipos de creyentes se encuentra usted? ¿O se encontraba, quizás diga usted? Mire lo que dice el versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Una de las cosas que este tipo de personas es que escuchan la palabra. Porque si usted ve acá, cuando dice el versículo 4, mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. El sembrador tira la semilla, pero una parte queda junto al camino. O sea, por ejemplo, cuando mi papá me llevaba a sembrar maíz, no sé cómo le llaman aquí, pero hay un aparato, ¿verdad?, de fierro, que allá le decimos nosotros en Las Vegas, Santa Bárbara, le dicen empujaguante. O sea, en todo lo que hay lado de la costa norte, le dicen empujaguante. Y uno le da, hermanos, a la tierra, y abre y levanta así la tierra, y uno camina. Bueno, cuando yo iba a sembrar, caminaba aquí un cantarillo lleno de maíz. Entonces sacaba los granitos, 3 o 4 maíz, y los tiraba y luego tapaba. Pero unos caían adentro, otros caen afuera. ¿Cómo le llaman aquí al pájaro ese que se come el maíz?
porque como en cada lugar tiene su nombre. Pero allá le dicen zanates. No sé cómo se llama acá, ¿verdad? Pero allá le dicen zanates. ¿Ah? Así le dicen aquí también, ¿verdad? Pues esos animales siempre andan ahí, hermano. Y ellos saben el día que hay cosecha, que van a ir a sembrar. Ellos andan vigilando. Y ellos andan ahí en las milpas. Y todo grano de maíz que encuentran, hermano, fuera del agujero donde se echa, ese grano de maíz se perdió. Ese grano de maíz se perdió porque los zanates llegan y se lo comen. Se lo comen. Pues el Señor explicó y dijo, este es el tipo de creyentes. Este es el tipo de personas que escuchan la palabra, atesoran la palabra, dice, pero como no le entienden, viene el malo, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El animal ese, los pájaros, como dice el Señor Jesús, los zanates, hermanos, simbolizan a los demonios. Cuando una persona escucha la palabra y la recibe y dice qué hermosa palabra, ¿cuántas personas, hermanos, después de que termina el culto dicen qué hermoso mensaje? Lo único que yo no le entendí qué fue lo que dijo el pastor, qué fue lo que habló. A mí me decía alguien aquí, ella siempre se traía al esposo a escuchar. Y dice que en cierta ocasión, cuando salía, siempre le decía, yo no entendí nada de lo que el pastor predicó. ¿Pero por qué? No sé, no entendí nada. Pero cada vez que escuchaba el mensaje y de repente caía la unción, era aplaudida. Se llenaba de gozo, pero la palabra no estaba haciendo el resultado que Dios quería que se hiciera en el corazón de la persona. Porque hay gente que escucha la palabra y dice qué bonita la palabra, y está ahí, es sembrada en el corazón, pero no le entiende. Y lo poquito que ha sido sembrado ahí, viene Satanás con su astucia y lo quita, saca ese poquito, entonces esa persona queda nula, esa persona queda en nada. Dice, no entendí. Ha hablado usted con gente que usted le habla y le explica, y le explica, y le explica, y dice que no sé, no entiendo. Por último, así es, hermano, que usted le explica lo que dice la palabra. Mire, la Biblia dice esto, hermano. Mire, la Biblia dice acá, dice lo otro. ¿Entiende? Casi. Sí, pero explícame por qué. Y la paciencia del pastor. Pues mire, ¿entendió ahora? Por ahí vamos. Nunca entiende, porque son, como dice el dicho allá, ¿verdad?, redondos como una bola de billar. No abren el corazón, no le dan entrada a la palabra. Por eso esa gente nunca cambia. Esa gente nunca crece espiritualmente. Pero a mí me alegra cuando hay gente, hermano, que no tiene tanto que explicarle a usted, sino que dice, hermano, yo entendí lo que usted predicó. Yo sé lo que la palabra de Dios dice, porque no lo dice usted lo habló, pero lo dice la palabra de Dios, y entiendo qué es lo que la palabra de Dios me está hablando. Yo entiendo lo que dice, y esa gente, hermano,
cambia y qué lindo es trabajar con ese tipo de personas. Que uno le ve cambio inmediatamente, es cierto. Pero la gente que es burla, terca, por más que usted le hable, por más que usted le explique, no entiende, hermano. Yo a veces digo, ¿será que esta gente ya nació para perderse? Porque alguien me decía, hermano, pero es que la Biblia dice que el Señor vino a morir por todos. Es cierto, vino a morir por todos. Pero dice la palabra también que Cristo viene nuevamente en rescate por muchos. No dice por todos, dice por muchos. Ahí es donde la gente lo entiende. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que Cristo murió por todos. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que Dios envió al mundo a su Hijo a morir. Él murió por todo el pecado, pero no todos quieren andar con Él. Entonces, por eso es que la palabra de Dios dice, Él viene en rescate por muchos. O sea, incluso va a haber gente de las iglesias que se van a quedar en el rapto de la iglesia. Va a haber gente que se va a quedar, no todos van a ser levantados. Porque dijo el Señor, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déselo fuerte a Él. Hay gente que dice, hermano, pero es que yo en la casa oro, en la casa leo la palabra, no es necesario que me congregue, en la casa yo ayuno. Hermano, ¿quién dice eso? Que no es necesario que se congregue. Entonces, ¿por qué existen las sinagogas, hermanos, en el tiempo de antes, que ahora se llaman templos? ¿Por qué existen? Porque ese lugar donde se establece para que la gente se reúna en tiempo determinado para venir, hermano, y estar en comunión, en oración, en ayuno, en alabanza, en adoración hacia aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario por aquellos que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas. En la casa hay mucha distracción. En la casa hay mucha distracción, es difícil orar a veces. Si está leyendo la palabra, hay algo que interfiere, usted la pone por allá y se me olvidó después. Pues eso cuando venimos a este lugar, venimos, por eso dice el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se alegran cuando se llega el día de culto? ¿O reniega usted otra vez a la iglesia? Y de repente hay un hermano, o le mando la portada, le mando la invitación, hermanos, mañana hay culto, o antes del culto, 1 hora o 2 horas antes, se me recuerda. Hermanos, todos, por favor, vamos a la casa de Dios a alabar y glorificar el nombre de Jesús. Yo no sé qué cara pone usted en su casa porque yo no le veo. Yo no sé qué dice usted porque ni siquiera responde. Ni siquiera dice amén, porque cuando usted dice amén se compromete. Hay gente maliciosa, hermano. Hay gente que cree que lo engañan a uno.
Yo sé, la gente, como dijo aquel, yo sé el ganado que tengo. Hay gente que es maliciosa. Es que si yo pongo amén, me comprometo que tal vez no vaya. Yo se lo digo porque hay gente que comparte las cosas y cuando no las comparte, yo ya entiendo que es que no van a venir. A mí no me engaña. Si Dios le da a uno discernimiento, hermano. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, que hay que dejar todas esas malicias que no vienen de parte de Dios. Y eso, que la palabra del Señor dice, fue sembrado, pero el enemigo vino y sacó aquel poquito que había sembrado. Esa persona quedó, hermano, vacía. ¿Cuántos leen la palabra a diario? Cuando usted lea la palabra, pídale también a Dios sabiduría para poderla entender. Lo segundo, dice la palabra, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es el que es sembrado en pedregales. Por eso yo le preguntaba, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez sembramos aunque sea maíz? Cuando usted le da con el puja guante, hay veces que usted ve el terreno, pero la tierra se mira por encima, pero por bajo hay piedras. Y cuando usted tira la semilla entra en la tapa, pero abajo hay piedra. Esa semilla no va a servir. ¿Cuántos cristianos hay así, hermano? Que son de corta duración. Dice el Señor, en versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Eso es cierto. Hay cristianos que dice la palabra que reciben con gozo la palabra. Y yo los he visto. Aquí han venido varios. Han llorado, han gritado, han danzado. Al terminar el culto me han dicho, hermano, qué lindo culto, qué bonito la presencia del Señor. Y uno dice, ojalá que esa persona se quede en la iglesia, pero no. Viene el enemigo y comienza, porque una de las cosas, hermano, y yo decía algo, no es fácil salir de las garras de Satanás y venir a las manos de Cristo. El diablo no va a soltar a una persona así más. Jamás. A mí me costó que me soltara. Yo hice muchos intentos por ir a la iglesia, por aceptar a Cristo. Yo iba a las campanas, me salía, me escondía del que me había invitado y me regresaba para la casa. Cuando hacían los cultos, decía el que dirigía, cierre los ojos, vamos a orar con la ofrenda. Por eso es que aquí mejor cantamos. Porque cuando yo estuve en el sur, le dije, hermano, oremos por la ofrenda, hermano, cierre los ojos. Y alguien, hermano, en vez de meter, sacaba. ¿Y tal Javier? Hace 20 años lo dejé en disciplina y todavía está en disciplina. Y después del culto se iba a jugar nadie con el dinero de la ofrenda.
Y alguien me dijo, pastor, ¿qué hace fijo lo que hace Javier? No lo digo. Ese hombre, cada vez que se recoge la ofrenda, él siempre se queda de último, cuando ya el ofrendero está lleno. Y cuando pasan por él, y como todos están orando por la ofrenda, él hace un mate que va a echar, pero saca la vida. Y le dije, maldito nunca se ha pedido así. Nunca. Y saben, ese tipo de personas reciben la palabra con gozo, con alegría, y salen contentos, se van contentos, regresan contentos. Pero una de las cosas que hace el diablo es atacar a ese tipo de personas. Les presenta, ¿cómo se llama? Ofertas. ¿A cuál mejor? Y el enemigo viene y como sabe cuál es la debilidad, y dice el diablo, por aquí voy a dar. Y como no hay profundidad, no hay raíz en ese cristiano, entonces es de corta duración. Así es la semilla cuando la tira, y no es profundidad de tierra, dice la palabra, sino que abajo hay piedra. Entonces esa semilla brota inmediatamente, pero eso no sirve. Se cae, porque la semilla, hermanos, agarra fuerza cuando hay profundidad de tierra, porque las raíces se extienden. Así es el cristiano. Recibe la palabra, qué bonito, dice, y van contentos, alegres, los escucha cantar por la calle, caminan con la Biblia y gloria a Dios. ¿Y para dónde vas? Voy para la iglesia a alabar a Cristo. Un mes, 2 meses, 3 meses, y no lo volvió a ver. Se fue. Porque vino el diablo, los atacó, les presentó ofertas y se los llevó al mundo. Ahora no quieren saber nada del Evangelio. Ahora dicen que andar en el mundo es como andar en la iglesia, que Jehová reprenda las palabras del infierno. Porque hay una debilidad, hay un aguijón, hay un Dios en el corazón de ellos que no es Jehová Dios de los ejércitos, sino que es el Dios que ellos alaban y adoran en el mundo. Porque no había profundidad. Se perdieron. Y usted, por eso es que usted ve que viene, y hay hermanos que me preguntan, hermano, yo pensé que Julana de tal se iba a quedar. Porque cómo se miraba que alababa a Dios, cómo gritaba, cómo danzaba. Pero eso no era por encima. Como dicen allá en el mundo, solo era llamarada de tusa. Usted ve la tusa, hermano, de los relojes, del maíz. Cuando usted lo destuza y pone la tusa allá, usted no le pone el fosforito, se quemó, pero rapidito. Así son este tipo de personas. Así es este tipo de creyentes. Son llamadas de tusa. El diablo les acaparó la mente. El enemigo les acaparó la mente y se lo llevó al mundo. Así es, hermano. Por eso, a mí mi pastor algunas veces me decía, cuando le decía a mi hermano, hay gente que llega, pero se va. A ver, decía, no te preocupes, vos seguís predicando la palabra, el que es de Dios se va a quedar y el que no se va a ir. El que de Dios se va a quedar y el que no se va a terminar yendo de la iglesia. Y eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Mire, aquí dice la Biblia que cuando viene la persecución por causa de la palabra, este tipo de gente sale huyendo.
de las iglesias. Por eso es que dicen ellos, me iba mejor allá en el mundo que ahora que estoy en la iglesia. En el mundo dice todo lo tenía, no tenía problema, no me pasaba esto, no me pasaba lo otro, estaba bien. Solo llego a la iglesia y empiezan los problemas. Claro, hermanos, si desde el momento que usted viene a Cristo se echa un enemigo que antes era su amigo, pero desde que viene a Cristo se convierte en enemigo y ahora hay que luchar y hay que pelear contra él en el nombre de Jesús. Cuando viene la persecución por causa de la palabra, ¿usted qué cree usted? Que a Satanás le gusta que usted venga a alabar a Dios a este lugar. ¿Cuántas veces le ha puesto trabas, obstáculos? ¿Cuántas veces le ha dicho, pero si ayer fuiste al culto, estuviste el martes, ¿para qué vas a ir hoy? ¿Para qué vas a diezmar? Para que el pastor se ponga gordo. Para que el pastor ande en buenos carros, con buena ropa, como que es para él que usted lo hace. Usted lo hace para Dios, porque la palabra lo dice, hermano. Amén. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces Satanás busca la manera de atacar la mente y el corazón de ese tipo de gente y se lo lleva al mundo. Y allá ellos están bien, hay comida, hay dinero, hay de todo. Y dicen ellos, hoy estoy feliz, pero sin la salvación y sin Cristo en el corazón. Llegan a la casa, se acuestan, feliz, tranquilo, no tengo problemas. Claro, ¿y a quién le va a poner problemas a Satanás si sabe que lo tiene en las manos? Si sabe que anda con él, que camina con él de la mano, ¿usted cree que el diablo le va a hacer daño? No. Pero nosotros, yo veo cuántas luchas, cuántas pruebas hemos pasado, hemos luchado, pero aquí estamos y seguimos adelante. Y hay que guardarnos, hay que cuidarnos de las ofertas de Satanás. Que Jehová nos reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Lo tercero, dice la palabra, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y el que fue sembrado entre espinos, versículo 22, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. El que fue sembrado entre espinos. Siempre, hermano, en las iglesias va a haber trigo y va a haber cizaña. Estamos en un mundo rodeado de maldad. Estamos rodeados del engaño del enemigo. Pero hay personas que es sembrada la palabra en ellos. Pero el problema es que se están llevando con gente del mundo. Platican más con gente del mundo que con la misma familia. Hablan más de fútbol, hablan más de política, hablan más
de negocios, hablan de todo menos de Cristo. Les da vergüenza decir allá afuera que son cristianos. Les da vergüenza allá afuera caminar con la Biblia. Ese es el problema. Y el mundo, hermanos, con sus tentáculos, atrapa a ese tipo de creyentes. Viene el enemigo de la fama, que la gente quiere tener dinero a como dé lugar. ¿Y quién dice que el dinero es malo? ¿Cuántos quieren ustedes dinero? ¿No quieren? Y si quieren, pues denlo a mí. Si es bonito tener dinero, y no es pecado tampoco. Tampoco es pecado que usted abra una cuenta, que usted tenga una cuenta en un banco, no es pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Sabe usted? ¿Cuál es el pecado al tener dinero? El amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Dice Pablo, que algunos fueron, dice, traspasados de muchos dolores por el amor al dinero. Se perdieron. Ese amor es que no es malo tener dinero. Usted puede ahorrar. Pero cuando usted se enamora del dinero, cuando usted al dinero lo tiene como un Dios, ese es el problema. Que no le dan a sus hijos ni a su familia, no, hermano, lo mantiene ahí como dicen, agarrado, y aquí no te vas. Y lo tiene. Que cuando mira los billetes de las 500, Dios mío, esta vez, para Dios, es que dar aquí, dar allá. No me convence mucho. Miren algo. Mas no saben que la palabra de Dios dice que más bienaventurado está que recibir, aleluya, santo, aleluya. Dice más bienaventurado está que recibir, porque cuando usted da, dice la palabra, el que la mano que da nunca estará vacía. Siempre va a estar la bendición de Dios. Siempre va a estar la bendición de Jehová. Ahí, hermano, en su mano, en su casa, en su familia, en todo. Pero cuando se le roba a Dios, hay un demonio de robo. Mira, y dice, y algunos dicen, los ladrones no entran al reino de los cielos. ¿Y cuántas veces usted ha robado a Dios? Entonces usted tampoco va a entrar. Yo voy a decir amén, porque si robamos, dice la palabra, el que fue sembrado en repina, el afán de este siglo, hermano, el engaño de la riqueza es un engaño. Amén. Por eso dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, el afán, el engaño, o sea, las riquezas es un engaño de este mundo, de este siglo. Y la gente no se da cuenta. La gente quiere estar casi solo que tiene metiendo en el agua y no saca. Amén. Yo le digo, yo tengo una cuenta en el banco, pero a veces baja vacía.
Y a veces que luego me queda algo, digo, yo no voy a, no lo voy a sacar mentira. Si cuando uno va allá al centro, a la fiesta y ve algo bonito, pero como no estamos endiosados con el dinero, pero hay gente que sí. Eso es lo que dice la palabra, el afán de este vino y el engaño de las riquezas. La gente busca cómo hacer dinero. Es que está bien que lo hagan, pero que buscaran a Cristo. Por eso yo digo, hermano, ¿cuántas veces usted dice, hermano, mira qué tremenda situación que estoy pasando en lo económico? Es que Dios conoce nuestros corazones. ¿Cuánta gente, hermano, que no tenía nada, Dios los bendijo y le dieron la espalda y se fueron? Cuando ya tuvieron todo lo que querían, se fueron, abandonaron a Cristo. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué prefiere usted, tener riquezas o tener al dueño de las riquezas, que es Cristo Jesús? Amén. Porque el Señor, la palabra dice que Él con su pobreza se hizo, dice, siendo Él rico, se hizo pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Tanto en lo espiritual, en lo material y en lo económico, porque a veces la gente dice, hermano, pero la Biblia dice no habla de economía. Hermano, sí, pero Dios me dice, porque el dinero es necesario en la vida de un creyente, en la vida de una persona. ¿De qué se sostiene la iglesia? De las ofrendas que usted da. Amén. Aquí hay que hacer aseo, hay que comprar esto, hay que comprar esto, lo otro. De lo que usted hace sostiene la obra. Pero si usted no le bendice, entonces ¿cómo se va a sostener la obra? Y usted dice, pero estoy pasando situaciones difíciles. Dios conoce el corazón. A Dios nadie lo puede engañar. Si Dios sabe que usted ya teniendo todo se va a ir, mejor es estar así, hermano. Que Dios nos moleste. Amén. Que Dios nos prepare para el futuro. Porque más adelante, quizás sus hijos ya no van a andar con un par de zapatos como hoy, toda la semana, todo el mes, todo el año. Quizás van a tener más. Quizás van a andar con mejor ropa. Quizás van a estar en mejores escuelas, en mejores colegios. Gloria a Dios por ello, porque usted va a decir, Dios me ha bendecido y usted no lo ha abandonado, sino que Dios lo preparó primero para bendecirlo después. Amén. Pero fuerte ese aplauso a él. Así debe de ser. Así que aguante y soporte, porque va a llegar un día en el cual Dios le va a decir, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Pero si con lo poquito que Dios le da ahorita a usted no es fiel, dígame si va a ser fiel si Dios le da más. Pregúntese usted, si con lo poquito que ahora Dios le da, usted no es fiel, ahora imagínese si Dios le da más. ¿Sería fiel usted? Entonces ahora entienda por qué Dios permite que esté así. Sea de fiel a Dios con lo poquito y se acordará. Se acordará lo que dice la palabra. Dios lo va a poner en lo más, en lo alto. Alabado sea el nombre de Jesús. Dale fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Y para terminar, dice la palabra, versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y dice la palabra, el que tiene oídos para oír,
Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. ¿En qué parte de estas 4 semillas está usted? ¿Estará en esta última? Mire lo que dice: parte cayó en buena tierra. Ese es el que oye y entiende el trámite de la palabra, hermano. Amén. Pues sí, dígame, yo he escuchado las enseñanzas del pastor cuando él estaba bien. Decía el pastor, hay gente que es bruta, torpe. Dice, ¿quién no quiere hacer negocio con el Señor? Si el Señor dice, dame el 10 y yo te doy el 90, vaya a hacer socio de una empresa, hágase socio con otro, a ver qué le dice. Sí, 50, el 30 vos y yo el 70. Sí, te gusta, bueno, diciendo también. Pero con el Señor, Él dice, dame el 10 y yo te doy el 90. ¿Quién no quiere ser socio del Señor? ¿Cierto? Solo aquel que es tarado y que es bruto es que no lo hace. Se veyó y no ve. Pero los que somos sabios y entendemos la palabra, sabemos lo que la Biblia dice. El que oye, o sea, la parte que cae en buena tierra, esa es, hermano, la semilla que tiene raíz, se esparce por dentro de la tierra. Las raíces vienen por ahí. En la casa hay un palo de mango, ¿verdad, Cristo? Hay un palo de mango que mi mamá lo sembró. La semilla. Mire ese palo ahora, hermanos, cuando se carga en este tiempo, da hasta 500, 600 mangos. Pero ni los mangos así, dulcitos. Y bueno, y mire ese árbol, ese palo, se ha extendido por bajo, que la calle, en la trasera, la ha abierto. O sea, son las raíces que van. La acera, hermano, se ha abierto así. Donde las raíces se van afianzando más con la tierra. Y cada vez ese palo da más mango todavía. Eso es lo que dice la palabra. El cristiano que oye la palabra y le entiende, ese es el que da fruto al 100 por 1, al 60 y al 30. Pero hay cristianos que ni siquiera al 1 da fruto. Ni siquiera al 1%. Amén. Cierto. Pero cuando usted, la palabra y la semilla ha calado su corazón, usted dice, es cierto lo que la palabra dice, voy a comenzar a dar frutos. Voy a comenzar a trabajar en la obra, voy a comenzar a servir, voy a comenzar a dar, porque ahí dice la palabra que hay que dar para recibir. Entonces usted entiende lo que la palabra de Dios habla. Amén. Amén. Entonces comenzamos a dar fruto. Si no da al 100, si no da al 60, aunque sea al 30 que pudiera dar, si no da al 30, aunque sea al 1, hermano, pero que diera frutos. Amén. Bueno, yo tengo años de estar pastoreando a algunos hermanos y yo no sé lo que es un fresco de vino.
No sé lo que es una catracha de ellos. Esa roja hasta 50 hectáreas. Pero hay gente que da, que produce, ¿no? Y esa gente yo los digo bendecidos. Porque el que más da, más Dios le da todavía. Eso mismo lo decía. A ver, el que más le da uno a Dios, más le da Dios a uno todavía. Entre más le da a Dios, más le da a Él. Pero ¿cuántas veces nosotros digo, hermano, mire que vamos a hacer esto? Otra vez. Si entre más le damos a Dios, más nos bendice Él también. Si usted no tiene la semilla, pídasela. Dígale, Señor, bendíceme para poder bendecir la obra. Amén. Dígale, Señor, te lo diga, Padre, bendíceme, Señor, para poder bendecirla. Porque cuando Dios le dé la semilla, siémbrela. Hay como aquel que decía, bendíceme, Padre, bendíceme. Y gritaba en la oración. Y dice que Dios le dijo, soltá la voz y cada vez no te bendigo. Porque le pedía bendición al Señor, pero con la bolsa agarrada. ¡Salta la bolsa! Y va a decir, no, Dios no lo bendice. A eso es que Dios nos permite pasar pruebas, momentos difíciles, para después bendecirnos. Para que no lo abandonemos en el tiempo de abundancia. Acuérdese lo que le dijo a Israel. He pasado por el desierto, donde hay escorpiones, serpientes, para que no te olvides de Dios cuando entres a la tierra prometida. Quizás Dios le ha hecho pasar por pruebas, por luchas en todos los aspectos. Eso es para que en el tiempo de abundancia usted no lo vaya a abandonar a Él. Porque hay gente, hermano, que son fieles a Dios todos los días. La gente es más fiel a Dios cuando no tienen nada. Cuando no hay nada, la gente es más fiel a Dios. Pero cuando ya tienen todo, ya no vienen un día a la semana. Son domingueros, religiosos, porque así era allá en la iglesia católica. Solo les aparecen un día a la semana. No hay tiempo para Dios. Porque están afanados en el negocio, en el vicio, como dicen por ahí. En los afanes. Háblame, Padre. Santo, aleluya. Oh Señor bendito. Yo sé que Dios te está hablando. Así son. Cuando ya tienen todo, se aparece un día a la semana, a los 15 días y le dará el mes. Ya por último no vuelve, hermano. Porque el diablo lo va retirando, lo va sacando poco a poco. Tengamos mucho cuidado. Si usted está pasando por las pruebas, por luchas ahora, en todo, dígale, Padre, gracias. Prepárame para lo que viene. Amén. ¿Usted cree que esta guerra, esta lucha que yo he pasado, enfermedad y todo? Yo sé que Dios me está preparando para cosas mejores, hermano. Hay cosas mejores por lo que viene para la iglesia. Porque usted, no solamente son ustedes, hay otros que están en el plan de salvación y que Dios va a traer a este lugar. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Incline su rostro de nuestra Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Que la gloria, Señor, la honra y la alabanza sea solamente para ti. Gracias en esta mañana, Señor, por esta palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que han venido a este lugar. Alabar, adorar tu santo nombre. Gracias por cada niño de escuela dominical. Guárdalos, Señor, de regreso a sus hogares. Cúbrelos con tu sangre preciosa. Guarda a cada hermano y hermana, Señor. Padre, te pido, Dios, que tú los puedas guardar. Si están pasando pruebas, Padre, en lo económico, en lo espiritual, en lo material,
Señor, guárdalos, cuídalos, dale fuerza, Señor, dale fuerza para que soporten esa prueba, para que ellos no te abandonen en el día de abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, guarda la iglesia, bendice la iglesia, prepara, Señor, a cada hermano y hermana, prepáralos para los cantos que vienen en esta obra, prepáralos, Padre, para cantos importantes, prepáralos, Señor, para diaconados, para presidentes de jóvenes, prepáralos, Padre, para líderes, Señor, de concilio juvenil, prepáralos para maestros de escuela dominical. Señor, guárdalos, líbralos de toda maldad, de todo ataque del diablo. Libra, Señor, a todo este remanente que has traído a este lugar y a aquellos que están allá afuera, Padre, que aún no han venido, pero que están ahí, Señor, en el plan de salvación, orando para que tú toques sus corazones, para que tú los puedas, Padre, traer a este lugar en el nombre de Jesús, pero que se quede, Señor, en este lugar, que no se vayan a venir como el que cayó, Señor, el camino, la semilla que cayó junto al camino en pedregales, o que cayó, Señor, en respiro, sino aquella semilla que cayó en buena tierra y produjo fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Guarda la iglesia, cuídala de regreso a sus hogares. En el nombre de Jesús, que todo sea hecho para la gloria y la honra de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Fuertes aplausos al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bien, hermano, damos gracias al Señor en esta mañana por este hermoso culto que Dios nos ha permitido organizar un domingo más. Deseamos que Dios bendiga a la iglesia, que Dios me guarde. Nos vemos el martes en el culto de oración a las 7:00. Amén. Así que Dios les bendiga.